encontramos con el profesor Chico, que nos hará el honor de platicarnos un poco acerca del libro de Hamlet. ¿Qué nos puede decir acerca del autor de Hamlet? Bueno, el autor es William Shakespeare, es un autor inglés que nació en 1564, murió en 1616, 22 de abril. Me sé la fecha porque la tradición pinta que tanto Cervantes como Shakespeare murieron el mismo día, y entonces celebra el Día Internacional del Libro. Shakespeare, hay muchos datos confusos acerca de sobre todo de su vida, tanto así que hasta se duda de realmente sea el autor de las obras. Hay una gran controversia, independientemente de si es el autor o no, las obras están ahí y marcarán un hito dentro de la literatura. Sus obras son muy importantes porque reflejan no solamente el espíritu inglés. Ahí Borges decía que Shakespeare es el menos inglés de los ingleses porque se vuelve universal. ¿Cuál es el género del libro? Es una tragedia. Esto significa que la historia se va complicando, ahí hay un conflicto en donde termina con muerte, dolor, por eso se vuelve una tragedia. ¿Cuál es la estructura en que está escrito el libro? Bueno, está dividido en 5 actos, que es una estructura tradicional. Está tanto en verso como en prosa, aunque la gran mayoría de la estructura está en verso, y obviamente los actos están divididos en escenas, que son unidades tanto temáticas como de ambiente. ¿Nos podría decir un argumento acerca de esto? Bueno, la historia trata sobre la indecisión estamos hablando de un príncipe de Dinamarca, que la historia comienza cuando el espectro de su padre, que es el rey, se presenta ante él y le dice que él ha sido asesinado. Mientras él dormía, le pusieron veneno en el oído. Quien lo asesinó es el hermano para quedarse con el reino. Y para ello se casa con la mamá de Hamlet. Esto genera en Hamlet una especie de sensación ambivalente, de dolor, de ira. Y él lo que hace es fingir que está loco para poder como ir sobrepasando, llevando y protegerse sobre lo que puede suceder con su tío, ahora padrastro. El padrastro obviamente intenta eliminarlo para poder tener el control total del reino, tanto así que le pide que se vaya a Inglaterra, porque estamos hablando de Dinamarca, se vaya a Inglaterra, pero manda a 2 mensajeros diciendo que cuando llegue allá Hamlet se ha asesinado. Él descubre este hecho, regresa al reino, y ahí hay una escena muy interesante. Para esto hay una serie de cuestiones interesantes, particularmente con el chambelán, se le llama así, a quien cuida, digamos, la corte del rey, que es Polonio, que es al mismo tiempo consejero, su hija Ofelia, que también quiere a Hamlet. Cuando Hamlet le reclama a su mamá, la reina, su proceder, la cree culpable de todo lo que está sucediendo, ve que hay alguien detrás de una cortina, él piensa que es el rey Claudio y lo mata. Esto va a generar otra tragedia, porque él tiene una relación amorosa con la hija de este señor, que se llama Polonio. Esta chica se llama Ofelia. Ofelia, al enterarse de la muerte de su padre, le genera tanto dolor que terminará ahogándose en un río. Y esto generará como mucho más tensión en la historia. Cuando Hamlet regresa, de hecho regresa cuando van a enterrar a Ofelia, él pasa por el cementerio. Entonces los enterradores están haciendo espacio para el entierro de Ofelia, lo cual Hamlet no sabe. Entonces sacan una serie de cráneos, incluyendo al que fue su bufón en la corte cuando él era niño, el famoso Yorick. Y ahí hay un soliloquio bastante interesante acerca de lo que es la muerte, porque mucho de la obra de Hamlet está llena de estas frases contundentes
de reflexiones que tienen que ver con la vida, la muerte, el deber, la traición, la locura, etc. Posteriormente, el rey ha tramado con el otro hijo de Polonio venganza, con Laertes, un duelo de espadas, sabiendo que Hamlet es muy buen espadachín, que Laertes es muy buen espadachín, y trama con él que la espada que va a manejar Laertes está envenenada, y aparte, para asegurarse, pues hay una copa de vino que también tiene veneno. Entonces se da el duelo. En ese momento parece ser que Hamlet empieza, porque durante toda la historia Hamlet está dudando entre el deber, el no deber, entre la vida, entre la muerte, entre si vale la pena el esfuerzo o no, y eso hace que el personaje sea muy lleno de dudas, muy lleno de contradicciones. Se da el duelo, Hamlet es rozado por la espada, él va ganando el duelo, hay un cambio de espada, entonces hiere a Laertes, la mamá, para celebrar, digamos así, que va a ganar, bebe de la copa del vino, que sabemos que está envenenada, entonces la mamá va a morir, Hamlet va a morir, Laertes va a morir, y antes de morir Hamlet mata a Claudio, entonces se vuelve una tragedia total en donde el resultado de todos estos conflictos, todas estas tensiones es la muerte. En eso llega el rey de un reino vecino, que es Fortinbras, que es el rey de Noruega, que el cual desde el inicio se menciona que tenía conflicto los dos reinos, Dinamarca y Noruega, y él se va a quedar como el rey posteriormente, y ahí termina la historia. ¿Cuáles son los personajes principales? Obviamente es Hamlet, quien está como personaje central, está su mamá, Gertrudis, está Claudio, que es su tío y es su padrastro, está Polonio, que es el chambelán, el consejero del rey, está Ofelia, está Laertes, y de ahí hay muchos más personajes. ¿Nos puede describir a Hamlet? Bueno, Hamlet es un joven, al ser danés yo me lo imagino seguramente alto, rubio, ojos azules, la tradición lo viste siempre de negro, está en duelo, la muerte de su padre, con mucho dolor, meditabundo, seguramente delgado, todo esto con la apariencia de alguien que sufre, ¿no? Y que está lleno de dudas y que no sabe qué hacer con esas dudas. ¿Le fue fácil leer el libro? Sí, lo leí hace muchísimos años, cuando yo era adolescente, y me causó un gran impacto, porque a final de cuentas muchas de las preguntas que se hace Hamlet nos la terminamos haciendo muchos de los adolescentes. Si vale la pena el esfuerzo, si es importante la vida, qué hacer con nuestra vida, ¿no? Hay otra parte emblemática de la obra, es esa famosa ser o no ser, donde hay una lucha entre vivir, dormir, que si vale la pena el esfuerzo. ¿Cuál fue la parte que más le gustó del libro? La parte que a mí más me gusta es cuando Hamlet llega al cementerio y se encuentra a Yorick, y a Yorick le pregunta, bueno, lo voy a parafrasear, no me sé el texto, pero ve la calavera, le dice: tú alguna vez que tuviste ojos, alguna vez que tuviste lengua, ahora no eres nada, haciendo mención que realmente es lo que va a suceder con todos nosotros, tarde o temprano nos vamos a encontrar con la muerte, y por lo tanto es importante saber qué hacer con nuestra vida y darle significado. ¿Le cambiaría el final al libro? No, me parece que es una historia redonda, aunque hay algunos como una especie como de huecos, de imprecisiones o de cosas que no se terminan como de cerrar, pero me parece que es una muy buena historia y que obviamente ha sido representada. Yo la he visto en 3-4 películas, la he visto en obras de teatro, y me parece que es una excelente obra para mostrar el carácter pues muy humano de un ser humano. ¿Lo recomendaría? Muchísimo. A Shakespeare en general, cualquiera de sus obras son magníficas porque representan el sentido de la humanidad. Puede ir desde el poder hasta las cuestiones propias de la existencia humana, la vida, la alegría, el amor, etc.
¿Qué otros libros de Shakespeare nos recomienda? Bueno, está Romeo y Julieta, que es una obra también muy conocida, que también es una tragedia, que representa el amor pasional, dos adolescentes, que como todo adolescente, pues es explosión de vida. ¿Quién sabe qué sucedería si Romeo y Julieta no mueren? Seguramente hubieran terminado en divorcio, no lo sabemos. Generalmente las historias tan pasionales, pero esas son las posibilidades que también Shakespeare permite, deja abiertas las historias para que posteriormente nosotros también las podamos completar, o las historias que reflejan cuestiones de poder, como Enrique IV, Enrique V, Eduardo II, que están llenas de el poder. Detrás del poder está la pasión humana, y por lo tanto el poder corrompe al hombre. Es decir, Shakespeare se vuelve muy importante para entender muchas aristas de lo humano.